¿Alguna vez te has cuestionado si existe algo más allá de la rutina diaria? ¿Si hay un manual para existir con sentido y serenidad en medio del desorden? En esta ocasión te guiaré en una travesía de cambio interior mediante el discurso más célebre de Jesús, donde nos comparte verdades hondas y contundentes para una existencia completa. Estas expresiones no constituyen meras lecciones del ayer, son principios dinámicos para una metamorfosis auténtica y perdurable. Acompáñame a explorar cómo estas realidades inmutables pueden modificar tu mirada, enriquecer tus vínculos y colmarte de una tranquilidad que excede cualquier razonamiento. Dispón tu ser para ser impactado y restaurado, pues lo que oirás posee la capacidad de cambiar tu existencia de formas que jamás imaginaste. Iniciemos primero. Las bienaventuranzas en el discurso del monte. Visualiza por un instante que te hayas recostado en la falda de una colina, percibiendo a Jesús comunicarse directamente con tu interior. Inicia su alocución con frases que han perdurado mediante los siglos en dichosos los humildes de espíritu, porque a ellos pertenece el reino celestial. Estas expresiones, denominadas bienaventuranzas, exceden meros enunciados, constituyen una exhortación a existir, de modo que cuestiona nuestras concepciones habituales de triunfo y alegría. No se centra en amasar fortunas o autoridad, sino en cultivar cualidades internas como la modestia, la clemencia y la transparencia. Cuando Jesús menciona a los dichosos, nos convoca a contemplar la vida desde una óptica celestial. Cada bienaventuranza constituye una contradicción. Desde la óptica humana, resultan incongruentes. ¿Cómo pueden ser afortunados quienes sufren, quienes son hostigados, o quienes anhelan intensamente la equidad? Sin embargo, en el dominio divino, estas disposiciones son favores. Representan un indicio de que el corazón se haya sincronizado con el designio supremo y que avanzamos en la dirección acertada hacia una existencia imbuida por el favor y la cercanía de Dios. Reflexiona por un instante. Jesús no se dirigía exclusivamente a una minoría religiosa o a los influyentes de su época. Hablaba a una multitud heterogénea, a pescadores, labradores, mujeres, infantes y también a los excluidos. Su mensaje era acogedor, dirigido a todos quienes procuran una conexión auténtica con Dios. Instaura un criterio universal, convocándonos a todos a asumir estas disposiciones internas que nos aproximan a Él. A las bienaventuranzas constituyen una garantía de alivio y expectativa. A los afligidos, Jesús les asegura que hallarán alivio. A quienes anhelan intensamente la equidad, les promete que serán colmados. Estas promesas no únicamente atañen al porvenir lejano del dominio celestial, sino que poseen un efecto transformador en el instante presente. Nos convidan a existir con una óptica de expectativa infinita, confiando en que nuestras batallas y renuncias no resultan estériles, sino que encierran un designio y una recompensa divina. Acoger las bienaventuranzas implica consentir que nuestros corazones sean moldeados, constituye una convocatoria a vivir una existencia que refracte el favor divino, a convertirnos en transmisores de su afecto y ternura en un universo que frecuentemente carece de estas cualidades. Representa un llamamiento a ser modestos, a exhibir clemencia, a conservar la transparencia interior y a fomentar la concordia. En cada bienaventuranza hallamos una orientación práctica para una vida espiritual honda y sustancial. Mientras proseguimos explorando el discurso del monte, cada una de estas bienaventuranzas nos brindará una óptica novedosa, una forma distinta de percibir el mundo y nuestra conexión con Dios. Nos impelen a trascender las apariencias y a forjar un corazón colmado de fe, esperanza y afecto. ¿Te hayas dispuesto para esta travesía? Porque lo que continúa no es únicamente una clase de historia, sino una ocasión para restaurar tu espíritu y cambiar tu vida. Segundo, modestia y pobreza de espíritu en la bienaventuranza. Cuando Jesús se refiere a los humildes de espíritu, nos convoca
a una comprensión más honda de la modestia y la sujeción a Dios. Ser humilde de espíritu no alude a padecer privaciones materiales, sino a aceptar nuestra indigencia espiritual y nuestra incapacidad sin el auxilio divino. Imagina que observas tu reflejo y percibes más allá de tu imagen. Divisas tu esencia desnuda ante Dios, consciente de que sin su dirección y su afecto, nos hallamos inconclusos. Esta disposición de modestia resulta fundamental para experimentar los favores del dominio celestial. Compara esto con la autosuficiencia que frecuentemente se fomenta en nuestra civilización. Nos instruyen a ser autónomos, a fiarnos exclusivamente de nosotros mismos y a contemplar la sujeción como una flaqueza. Pero Jesús nos afirma lo opuesto, que la auténtica fortaleza y bendición sobrevienen cuando aceptamos nuestra sujeción absoluta a Dios. Esta modestia no constituye un indicio de flaqueza, sino de sensatez. Al aceptar que no podemos lograrlo por nosotros mismos, desplegamos nuestro corazón a la intromisión divina, consintiendo que su favor nos moldee de modos que jamás podríamos imaginar por nuestros propios medios. Reflexiona: cuando admitimos nuestra indigencia espiritual, nos tornamos receptivos al favor divino. Es como abrir los vanos de nuestra alma para permitir la entrada de la claridad. Quienes aceptan su necesidad de Dios son quienes se hallan dispuestos a recibir su dominio en sus existencias. Esta receptividad nos modifica, nos convierte en individuos que procuran y aprecian lo eterno por encima de lo pasajero, que hallan en Dios la fuente de su auténtica esencia y propósito. El mismo Jesús constituye el modelo idóneo de esta modestia. Él, siendo Dios, se humanizó y habitó entre nosotros, no como un soberano en un palacio, sino como un individuo corriente entre la multitud. Su existencia es una enseñanza viva de lo que significa ser humilde de espíritu. Demostró que la grandeza no procede de la posición o la autoridad, sino de una vida vivida en total sujeción y acatamiento a Dios. A su ejemplo, nos convoca a proseguir un sendero de modestia, a contemplarnos tal cual somos y a procurar ser configurados a la imagen de Cristo. Additionalmente, Jesús censuró severamente la religiosidad vacua, aquella que se fundamenta en la fachada externa y la autocomplacencia espiritual. Quienes se consideran justos y autosuficientes se hallan distantes de la bendición que Dios ofrece. La genuina bendición, conforme a Jesús, únicamente se consigue mediante el favor divino. Constituye un recordatorio contundente de que las apariencias pueden embaucar, pero Dios escudriña el corazón y procura a quienes aceptan su necesidad de Él. Esta modestia constituye un sendero de progreso constante. No representa un estado que logramos una vez y concluye, sino un proceso perpetuo de aceptar nuestra sujeción a Dios, de consentir que Él nos configure y de procurar progresar en semejanza a Cristo. Cada jornada representa una ocasión para renovar nuestra modestia, para recordar que sin Dios nada somos y para depender crecientemente de su dirección y favor. La modestia también modifica nuestras relaciones con los demás. Cuando aceptamos nuestra propia necesidad de favor, nos volvemos más compasivos y tolerantes con las fragilidades y requerimientos de los otros. Nos percatamos de que todos nos hallamos en la misma embarcación. Todos requerimos del favor divino por igual. Esto propicia una comunidad de afecto, comprensión y sostén recíproco, donde la ternura fluye naturalmente de corazones que conocen lo que significa depender de Dios. En consecuencia, ser humilde de espíritu excede una bienaventuranza, constituye un modo de vida, un sendero hacia la auténtica bendición y metamorfosis espiritual. Nos convoca a abandonar la autosuficiencia y a acoger el favor divino, consintiendo que Dios realice en nosotros lo que no podemos efectuar por nosotros mismos. Representa un llamamiento a existir en modestia, a procurar a Dios en todo y a dejar que su afecto y favor
modifiquen cada faceta de nuestra existencia. ¿Te hayas dispuesto para transitar este sendero de modestia y sujeción a Dios? Porque es en este trayecto donde hallamos la auténtica riqueza del dominio celestial. Tercero, en aflicción y consuelo. Abordar la aflicción y el consuelo en el marco de las bienaventuranzas implica conmover una cuerda honda de la experiencia humana. Jesús afirma: dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Esta aseveración excede la interpretación habitual del luto, abarcando tanto el sufrimiento por las pérdidas físicas como la aflicción espiritual por la falta y la distancia de Dios. Es como si Jesús nos estuviera indicando que el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y nuestros errores constituye el paso inicial hacia una existencia transformada por el favor divino. La aflicción de la que habla Jesús representa una señal de que nuestros corazones se hallan abiertos y sensibles a la realidad de nuestra condición humana. Cuando lloramos por nuestras pérdidas, por nuestras faltas o por el padecimiento del mundo, estamos consintiendo que esa vulnerabilidad nos aproxime más a Dios. ¿Sabes? Es en esos momentos de mayor tristeza y quebranto cuando la ternura de Dios se torna más evidente. Él no nos abandona en nuestro sufrimiento, sino que nos brinda un consuelo que excede cualquier cosa que podamos hallar en este mundo. Es una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, una restauración que solo Él puede proporcionar. El mismo Jesús experimentó la aflicción y la tristeza. No podemos omitir el instante en que lloró por Jerusalén, conociendo el sufrimiento que sobrevendría, o cuando lloró ante la tumba de Lázaro, evidenciando que no se halla distante de nuestro dolor, sino que lo comprende hondamente. Esto no únicamente nos reconforta, sino que también nos brinda un modelo a imitar. Jesús manifestó una empatía genuina hacia la condición humana, y eso nos instruye a no eludir el dolor, sino a encararlo con la expectativa del consuelo divino. Cuando nos lamentamos por nuestra falta, cuando sentimos el peso de nuestros errores, nos hallamos en el sendero hacia la redención. Esta clase de aflicción nos modifica porque nos conduce a la cruz, al lugar donde hallamos perdón y restauración. Cada lágrima que derramamos en arrepentimiento constituye una plegaria en sí misma, y Dios responde a esas plegarias con su favor y clemencia, mudando nuestro corazón y otorgándonos una óptica renovada de existencia. Additionalmente, esta bienaventuranza no únicamente atañe a nuestro sufrimiento personal, nos convoca a tener ternura por los demás, a llorar con quienes lloran y a sobrellevar las cargas ajenas. Cuando contemplamos injusticia, sufrimiento y dolor en el mundo, nuestro corazón debería quebrantarse también. Esta aflicción por el estado del mundo constituye una forma de plegaria, un clamor por la equidad y la manifestación del reino de Dios en la tierra. Nos impulsa a obrar, a convertirnos en agentes de consuelo y transformación en nuestras comunidades. En la comunidad de fieles hallamos una manifestación tangible del consuelo divino. Cuando compartimos nuestra aflicción y recibimos sostén y comprensión, experimentamos el afecto de Dios mediante los demás. Es en estos instantes de unión y apoyo recíproco que somos fortalecidos para proseguir nuestra travesía espiritual. ¿Sabes? No estamos convocados a sobrellevar nuestras cargas en soledad, sino a compartirlas, consintiendo que el favor de Dios circule mediante la comunidad para sanar y restaurar. El consuelo divino constituye un proceso continuo. No representa algo que experimentamos una vez y concluye, sino que se renueva a lo largo de nuestras existencias. Cada vez que afrontamos una nueva pérdida, una nueva prueba, Dios se halla presente, dispuesto a reconfortarnos nuevamente. Esta promesa nos otorga la fortaleza para proseguir adelante, para existir en libertad y restauración, sabiendo que aunque la aflicción forma parte de nuestra experiencia humana, no constituye el término de nuestra historia. En Cristo siempre hay expectativa, siempre hay consuelo
siempre hay una ocasión renovada de recomenzar. En consecuencia, mientras surcamos las aguas turbulentas de la aflicción, recordemos que no nos hallamos solos. Jesús transita con nosotros, comprendiendo nuestro dolor, brindando su consuelo y mudando nuestras lágrimas en un testimonio de su afecto y favor. Permite que esta garantía de consuelo te otorgue la fortaleza para encarar cada jornada con expectativa y con la certeza de que Dios se halla contigo en cada instante de tu dolor y en cada paso hacia tu restauración. Cuarto, a mansedumbre y posesión de la tierra. Imagina por un instante un escenario donde el mundo parece invertido, donde la pujanza y la ambición constituyen las normas del juego. En medio de todo esto, Jesús nos comunica algo asombroso. Han dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Te cuestionarás, ¿qué distingue a la mansedumbre en un mundo que parece premiar a los agresivos y competitivos? Pues bien, la mansedumbre constituye una virtud que Jesús aprecia profundamente. Ser manso no implica ser débil o pasivo, sino poseer una disposición controlada y ecuánime. Representa la capacidad de conservar la paciencia, la modestia y la serenidad incluso ante desafíos y provocaciones. Reflexiona. Habitamos una sociedad que frecuentemente ensalza la fuerza bruta y la ambición desmedida. Nos indican que debemos ser agresivos para conseguir lo que anhelamos, que debemos rivalizar sin tregua para ser los óptimos. Pero Jesús nos presenta una opción radical. La mansedumbre desafía estas pautas mundanas y nos convoca a adoptar una actitud serena y ecuánime. No se centra en reprimir nuestras emociones o en ser pasivos, sino en responder con elegancia y compostura, incluso en circunstancias difíciles. Y aquí sobreviene la promesa que Jesús nos brinda. Los mansos poseerán la tierra. Esta garantía no constituye únicamente una cuestión de recibir territorios físicos, sino que encierra un significado más hondo. Poseer la tierra simboliza nuestra participación en las bendiciones y promesas del reino de Dios. Constituye una alusión a la historia redentora de Dios y a las promesas efectuadas a Abraham. Nos recuerda que, mediante la mansedumbre, nos alineamos con los designios divinos y participamos en la herencia espiritual que Dios ha preparado para nosotros. Si observamos la existencia de Jesús, contemplamos el óptimo ejemplo de mansedumbre. Él, siendo el Hijo de Dios, se sujetó enteramente a la voluntad del Padre, enfrentó sufrimientos y provocaciones sin responder con violencia o ira. En su pasión y muerte, Jesús evidenció una mansedumbre increíble, perdonando a quienes lo crucificaron y confiando en la justicia divina. Esta mansedumbre no constituía debilidad, sino una fuerza interior fundamentada en su vínculo con el Padre y su confianza en el designio de Dios. La mansedumbre también posee un efecto significativo en nuestras relaciones con los demás. Cuando somos mansos, aceptamos nuestra sujeción a Dios y procuramos la paz y la reconciliación en nuestras interacciones. Nos volvemos más compasivos y tolerantes, dispuestos a escuchar y a comprender a los demás. La mansedumbre nos auxilia a cultivar vínculos saludables y a edificar comunidades fundamentadas en el afecto y el respeto recíproco. En el marco del liderazgo cristiano, la mansedumbre constituye una cualidad esencial. Los líderes cristianos están convocados a servir con modestia y a anteponer el bienestar de los demás a sus propios intereses. Un líder manso no procura el poder personal, sino que se entrega a guiar y a cuidar a su comunidad, reflejando el ejemplo de Jesús. Finalmente, la auténtica herencia para los mansos excede las posesiones terrenales, incluye la salvación, la vida eterna y un vínculo restaurado con Dios. Esta herencia espiritual constituye el resultado de confiar en Dios y de entregar nuestras existencias a su voluntad. Mediante la mansedumbre experimentamos la plenitud de la vida en Cristo y participamos en las promesas eternas de Dios. En consecuencia, ser manso constituye una convocatoria a existir, de modo que desafía las expectativas del mundo
y que acoge los valores del reino de Dios, nos convoca a ser tolerantes, modestos y serenos, confiando en que Dios posee un designio perfecto para nuestras existencias. Y en esta mansedumbre hallamos nuestra auténtica herencia, una vida rica en bendiciones divinas y en la paz que solo Dios puede brindar. Quinto anhelo de equidad. Sumergámonos en una de las bienaventuranzas más contundentes que Jesús nos legó. Dichosos quienes padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Imagina poseer un deseo tan intenso y apasionado por la equidad, algo que te conmueve y te impulsa en cada instante de tu existencia. No nos referimos a una justicia superficial o legalista, sino a una justicia divina, honda y constante, que sincroniza nuestras existencias con los principios y valores de Dios. ¿Sabes? En nuestra sociedad frecuentemente nos contentamos con una justicia que únicamente roza la superficie de los problemas. Observamos leyes y normas, pero Jesús nos convoca a procurar algo más hondo. Nos insta a no conformarnos, a no aceptar lo que es meramente legal, sino a perseguir lo que es verdaderamente justo. Esto implica existir de modo que refracta los valores del reino de Dios, donde la equidad, la ternura y la integridad resultan fundamentales. La búsqueda de esta justicia está directamente vinculada a nuestra participación en el reino de Dios. No constituye únicamente un deseo personal, sino un compromiso con un orden social y espiritual que refracta la voluntad divina. Al anhelar y laborar por la equidad, nos estamos alineando con el designio de Dios para el mundo. Estamos expresando que anhelamos contemplar su reino aquí en la tierra, tal como es en el cielo, y esto no constituye tarea fácil, requiere valentía, perseverancia y una fe inquebrantable. Ahora bien, Jesús no nos solicita algo irrealizable, nos convoca a superar nuestras restricciones humanas y a procurar una justicia que se aproxime a la perfección divina. Esto implica confrontar la injusticia wherever que la divisemos y fomentar un orden que refracte el corazón de Dios. Reflexiona en cómo Jesús, a lo largo de su ministerio, confrontó la injusticia. Él evidenció una ternura increíble hacia los oprimidos, los marginados y los transgresores. No permaneció silente ante la hipocresía y la corrupción, sino que con valentía y afecto actuó. Y aquí hay algo fundamental: la relación entre la justicia y la clemencia. No podemos procurar justicia sin ejercitar la clemencia. La genuina justicia incluye favor y ternura. Reconocemos que todos requerimos el favor de Dios y simultáneamente extendemos ese favor a los demás. Esto es lo que Jesús nos evidenció con su vida. Él personificó el hambre y la sed de justicia, y al mismo tiempo evidenció una clemencia sin límites. La promesa de Jesús es clara: en quienes padecen hambre y sed de justicia serán saciados. Esto no significa que siempre contemplaremos la justicia perfecta en nuestro tiempo, pero sí que Dios está obrando, y que en su reino nuestra búsqueda no resulta vana. La satisfacción que Jesús promete es honda, una satisfacción que trasciende las circunstancias presentes, y que se halla en la confianza de que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Pero la búsqueda de la equidad no únicamente modifica nuestra existencia personal, también posee un impacto social. Nos convoca a convertirnos en agentes de cambio, a influir en nuestras comunidades y en el mundo para instaurar la justicia de Dios en todas las áreas de la vida. Esto puede significar abogar por los derechos de los oprimidos, laborar por la equidad en nuestras instituciones y evidenciar ternura y clemencia en nuestras interacciones cotidianas. En consecuencia, cuando nos referimos a padecer hambre y sed de justicia, aludimos a un llamamiento a una vida de compromiso hondo con los valores del reino de Dios. Constituye una convocatoria a ser transformados por la justicia de Dios y a participar activamente en la metamorfosis del mundo.
Así que, ¿cómo vivir esta bienaventuranza en nuestro día a día? ¿Cómo podemos consentir que este deseo por la justicia divina oriente nuestras acciones y elecciones? Esa es la reflexión que te comparto hoy. Porque en la búsqueda de la equidad hallamos nuestro propósito y nuestra auténtica satisfacción en Dios. Sexto, clemencia y clemencia alcanzada. Imagina por un instante la escena en la que Jesús expresa: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta aseveración no únicamente nos convoca a ser amables o compasivos de modo superficial, sino que nos exhorta a vivir una existencia marcada por la clemencia auténtica, aquella que refracta el corazón de Dios mismo. Practicar la clemencia no únicamente beneficia a quienes la reciben, sino que también transforma profundamente a quienes la brindan, conduciéndolos a experimentar la clemencia divina en sus propias existencias. Cuando aludimos a clemencia, estamos trascendiendo la mera compasión. Constituye un acto de bondad y perdón hacia quienes quizá no lo merecen. Representa adoptar la decisión consciente de aliviar el sufrimiento ajeno y brindar favor. Esta clase de clemencia es activa. Se manifiesta en acciones concretas que refractan el afecto práctico de Dios. Ese afecto que se preocupa por el bienestar integral del otro, que se ensucia las manos para sanar heridas y que se prolonga incluso a nuestros adversarios. La bienaventuranza sugiere que quienes ejercitan la clemencia están reflejando la naturaleza abundante de Dios, quien es misericordioso de modo ilimitado. Cuando somos misericordiosos, nos alineamos con el carácter divino, consintiendo que su afecto y ternura fluyan mediante nosotros. Es como si fuéramos canales de su favor, transportando un fragmento del cielo a la tierra. Y esto es poderoso, porque al ser misericordiosos, no únicamente transformamos nuestras existencias, sino también las vidas de quienes nos rodean. Jesús, en su enseñanza, frecuentemente contrastaba la clemencia con una justicia estricta y legalista. Reflexiona en la mujer sorprendida en adulterio, conducida ante Jesús para ser condenada conforme a la ley. En lugar de aprobar su castigo, Jesús evidenció clemencia, desafiando a los acusadores a examinar primero sus propias faltas. Este acto de clemencia no únicamente salvó a la mujer de la muerte, sino que también les brindó a sus acusadores una ocasión de reflexión y cambio. La clemencia excede lo que es justo, brinda comprensión y perdón, incluso cuando no es merecido. Quienes ejercitan la clemencia no únicamente impactan la vida de los demás, sino que también abren el sendero para experimentar la clemencia divina en sus propias existencias. Es el principio de dar para recibir que hallamos en la plegaria del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. La clemencia constituye una semilla que, al ser plantada, produce frutos de favor en ambas direcciones. Nos recuerda que la medida con la que damos es la misma con la que recibimos. La práctica de la clemencia implica una transformación interna que excede las acciones externas. No se trata únicamente de obrar el bien porque es lo correcto, sino de hacerlo porque hemos sido transformados por el afecto de Dios. Representa poseer un corazón que imita la ternura divina en todas las acciones, que procura siempre el bien del otro y que está dispuesto a perdonar 70 veces 7. Esta clase de clemencia no es natural, constituye el resultado de una vida rendida a Dios, una vida que procura refractar su afecto en cada palabra y cada acción. En un mundo donde la venganza y la reciprocidad negativa frecuentemente prevalecen, la bienaventuranza de la clemencia nos desafía profundamente. Nos convoca a ser diferentes, a romper el ciclo de resentimiento y a fomentar la reconciliación. Cuando ejercitamos la clemencia, contribuimos a la creación de comunidades caracterizadas por el favor y el afecto. Nos convertimos en agentes de cambio, en personas que edifican puentes en lugar de levantar muros. La clemencia, ejercitada con modestia,
Reconoce la necesidad universal de perdón y compasión. Comprende que todos somos susceptibles de cometer errores y que todos requerimos del favor divino. Al extender este favor a otros, no únicamente reflejamos el afecto de Dios, sino que también ayudamos a romper el ciclo de resentimiento y a crear un ambiente donde el afecto y la ternura pueden florecer. La promesa de alcanzar misericordia resalta que esta práctica posee una recompensa no únicamente en el presente, sino también en el reino de Dios, constituye una inversión en la eternidad, un fundamento sólido para una vida en la cercanía de Dios. Cuando ejercitamos la clemencia, estamos sembrando semillas que darán fruto tanto en esta vida como en la venidera, asegurando que viviremos en la plenitud de su afecto y favor. En consecuencia, ser misericordioso excede un acto ocasional de bondad, constituye un modo de vida que refracta el corazón de Dios, representa una convocatoria a existir, de modo que cada interacción, cada elección y cada palabra estén impregnadas de la ternura divina. Al hacerlo, no únicamente transformamos nuestras propias existencias, sino que también transportamos la luz de Dios a un universo necesitado de su afecto y clemencia. Exploremos una de las bienaventuranzas más profundas y transformadoras que Jesús nos enseñó. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Imagina por un momento lo que significa tener un corazón puro. No se trata solo de evitar el mal, sino de tener una integridad interior y una sinceridad genuina. Es vivir sin dobles intenciones, sin motivaciones egoístas, con un deseo sincero de seguir la voluntad de Dios en todo momento. La pureza de corazón va más allá de ser una simple cualidad moral. Es una apertura del alma que nos permite sentir la presencia de Dios de una manera más profunda y constante. Cuando nuestro corazón está limpio, podemos ver a Dios no solo en los grandes milagros, sino también en los pequeños detalles de nuestro día a día. Es como tener una visión espiritual afinada, que nos permite reconocer la mano de Dios obrando en todas las cosas. Esta pureza no es algo que logramos por nuestra cuenta, sino que es el resultado de una transformación interna continua. Es una lucha activa contra la contaminación espiritual, un esfuerzo constante por alinear nuestros deseos y motivaciones con la voluntad divina. Esto implica alejarnos de influencias negativas, de todo lo que pueda ensuciar nuestro corazón, y mantenernos en sintonía con la justicia y el amor de Dios. No es un camino fácil, pero es uno que nos lleva a una vida plena y significativa. La promesa de ver a Dios es una de las más poderosas que encontramos en la Biblia, pero no se refiere únicamente a una visión física de Dios en el futuro. Implica una percepción espiritual más profunda, una capacidad para reconocer y experimentar la guía constante de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es como si cada día, con un corazón puro, pudiéramos ver un poco más del rostro de Dios reflejado en el mundo que nos rodea. Tener un corazón limpio facilita una comunión íntima con Dios, que va más allá de las formalidades religiosas. Es una conexión real y profunda donde podemos conocer y experimentar la cercanía divina en nuestra vida cotidiana. Es despertar cada mañana con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y consolándonos. Este proceso de santificación es un llamado a una renovación constante. Es reconocer que, aunque podamos caer, siempre podemos levantarnos y arrepentirnos, permitiendo que Dios siga transformando y purificando nuestro corazón. Es una disposición a estar siempre abiertos a la corrección divina, sabiendo que cada paso hacia la pureza nos acerca más a la visión de Dios. A la pureza de corazón también se refleja en cómo tratamos a los demás. Quienes tienen corazones puros son capaces de ver la imagen de Dios en cada persona, desarrollando una capacidad aguda para discernir la voluntad de Dios en diferentes situaciones. Esta pureza se manifiesta en un amor y compasión genuinos, en una disposición para servir y ayudar sin esperar nada a cambio.
Y aquí es donde la vida fructífera entra en juego. Un corazón limpio conduce a una vida que refleja los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es una vida que no solo experimenta una transformación interna, sino que también tiene un impacto visible en el mundo que nos rodea. La gente nota algo diferente en nosotros, una luz, una paz, que solo puede venir de un corazón alineado con Dios. Por lo tanto, tener un corazón puro es un llamado a vivir de una manera que transforma no solo nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean. Es un llamado a buscar a Dios con todo nuestro ser, a permitir que su amor y su gracia limpien y renueven nuestro corazón cada día. ¿Estás dispuesto a aceptar este llamado? Porque en la pureza de corazón no solo encontramos la visión de Dios, sino también una vida llena de propósito, significado y una alegría que trasciende todas las circunstancias. Ahora, fíjate en lo que Jesús dice a continuación: dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con estas palabras, nos está llamando a una tarea que va más allá de simplemente evitar peleas o conflictos. Ser un pacificador es mucho más profundo. Implica promover activamente la paz y la reconciliación en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Esto refleja nuestra identidad como hijos de Dios, porque Dios mismo es el gran pacificador. La paz de la que Jesús habla no es solo la ausencia de conflicto, es una paz que incluye bienestar integral, armonía y reconciliación. Los pacificadores no solo buscan que no haya peleas, sino que trabajan para restaurar relaciones rotas y fomentar la justicia. Imagina ser alguien que trae sanidad donde hay heridas, alguien que construye puentes en lugar de levantar muros. Eso es lo que significa ser un pacificador. Dios nos da el ejemplo perfecto de lo que significa ser un pacificador a través de la obra redentora de Jesucristo. Jesús vino al mundo para reconciliarnos con Dios, para traer paz a nuestras vidas y enseñarnos a vivir en armonía unos con otros. Como pacificadores, estamos llamados a imitar este modelo divino en nuestras relaciones y acciones. Cada vez que elegimos el perdón en lugar del resentimiento, cada vez que buscamos comprender en lugar de juzgar, estamos reflejando el carácter de Dios. Y aquí es donde se pone interesante. Ser pacificador también implica rechazar la violencia y la hostilidad como soluciones a los problemas. En un mundo que a menudo recurre a la fuerza y la agresión para resolver diferencias, los pacificadores eligen un camino diferente. Optan por soluciones que promueven la unidad, la armonía y la equidad. Es un camino más difícil, sin duda, pero uno que conduce a una paz duradera y genuina. Los pacificadores también se comprometen a abordar las causas subyacentes de los problemas. No se contentan con aplicar parches temporales, buscan la raíz de los conflictos y trabajan hacia la equidad y la rectitud. Esto puede significar luchar por la justicia social, abogar por los derechos de los marginados, o simplemente ser una voz de consuelo y verdad en situaciones de conflicto. Buscan reconciliar a personas y comunidades divididas, reflejando así el reino de Dios aquí en la tierra. En el reino de Dios, la paz y la justicia están entrelazadas. No puede haber una sin la otra. Los pacificadores trabajan para establecer en la tierra un reflejo de la armonía celestial. No es solo un ideal hermoso, es una misión a la que estamos llamados como seguidores de Cristo. Cada vez que trabajamos por la paz, estamos trayendo un pedazo del cielo a la tierra. Los pacificadores también son líderes en la resolución de conflictos. Usan la sabiduría y la compasión para transformar tensiones en unidad, para fomentar el entendimiento y la colaboración. En lugar de avivar las llamas del conflicto, buscan formas de enfriar las tensiones y encontrar soluciones que beneficien a todos. Son esos líderes que todos anhelamos en tiempos de crisis, aquellos que ven más allá del problema inmediato
y buscan soluciones duraderas. Cultivar un ambiente de paz es crucial para el crecimiento espiritual. Un entorno pacífico favorece el florecimiento humano, permitiendo que las personas vivan en plenitud y que la presencia de Dios se sienta de manera tangible. Cuando vivimos como pacificadores, estamos creando espacios donde otros pueden experimentar la paz de Dios y crecer en su fe. Y la promesa es increíble. Seremos llamados hijos de Dios. Esta identidad no solo proviene de cómo nos ve la sociedad, sino que refleja una afiliación especial con nuestro Padre Celestial. Ser llamados hijos de Dios es una declaración de nuestra identidad espiritual, de nuestra conexión íntima con Él, en el saber que, al promover la paz, estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados. Así que, ser pacificador es una tarea sagrada y transformadora. Nos llama a vivir de una manera que refleja el corazón de Dios, a convertirnos en agentes de paz en un mundo necesitado de armonía y justicia. Es un desafío, pero también una oportunidad increíble para vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar este llamado y convertirte en un pacificador? Porque en este camino no solo traemos paz al mundo, sino que también encontramos nuestra verdadera identidad como hijos del Dios de la paz. Gracias por acompañarme. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Noveno: persecución por la equidad. ¿Sabes? Abordar la persecución por causa de la justicia no resulta fácil. Nos conmueve una fibra sensible porque a nadie le agrada la idea de padecer o enfrentar hostilidad. Pero Jesús nos expresa: dichosos quienes padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nos brinda una perspectiva enteramente diferente sobre la persecución. Nos recuerda que quienes procuran la justicia pueden enfrentar dificultades, pero también nos asegura una recompensa celestial que merece la pena. La persecución por causa de la justicia constituye una realidad que muchos han enfrentado a lo largo de la historia. Cuando te comprometes con principios justos y procuras la equidad y la rectitud, frecuentemente te hallas en conflicto con las normas culturales o leyes humanas injustas. Es un sendero difícil, pero Jesús nos anima expresando que el reino de los cielos pertenece a quienes sufren por esta causa. Es una promesa que nos otorga fuerza para proseguir adelante, sabiendo que nuestro sufrimiento no resulta vano. El mismo Jesús constituye el ejemplo idóneo de lo que implica ser perseguido por la justicia. Él desafió el statu quo de su tiempo, enfrentando oposición de las autoridades religiosas y civiles. Su compromiso con la verdad y la justicia le condujo a la cruz y, sin embargo, en su sufrimiento nos evidenció el sendero de la verdadera justicia y nos convocó a proseguir sus pasos. Esta conexión con Jesús nos brinda consuelo y fortaleza. Nos recuerda que no nos hallamos solos en nuestras luchas, sino que estamos unidos a Cristo en su sufrimiento. Mantener un compromiso firme con los principios divinos puede constituir un desafío, especialmente cuando estos principios entran en conflicto con las normas culturales o leyes humanas. Pero esta bienaventuranza nos convoca a ser valientes y a mantenernos firmes en nuestra búsqueda de justicia, incluso cuando enfrentamos oposición. No se trata de procurar problemas o ser rebeldes por el mero hecho de serlo, sino de estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de obrar correctamente. Resulta importante distinguir entre la persecución justa e injusta. La persecución por causa de la justicia es específica para quienes son perseguidos por procurar la equidad y la rectitud. No se trata de ser perseguidos por malas acciones o actitudes, sino de enfrentar hostilidad por nuestro compromiso con los principios divinos. Esta distinción nos auxilia a comprender el verdadero significado de la bienaventuranza y a reconocer la importancia de mantenernos fieles a Dios, a la recompensa espiritual que Jesús promete a quienes enfrentan persecución. Es inmensa.
Ser ciudadanos del reino celestial significa hallar consuelo y plenitud en la cercanía de Dios. Es una promesa que trasciende las dificultades temporales y nos brinda una perspectiva eterna. En medio de la persecución, podemos hallar paz, sabiendo que nuestra recompensa es segura y que Dios está con nosotros. Jesús nos reconforta recordándonos que Él también fue perseguido. Esta comunión con Cristo en el sufrimiento nos fortalece. Nos recuerda que nuestras luchas no son únicas y que podemos hallar esperanza y fortaleza en su ejemplo. Jesús enfrentó la persecución con valentía y afecto, y nos convoca a hacer lo mismo, sabiendo que estamos unidos a Él en nuestras adversidades. La promesa de recompensa eterna constituye una de las más reconfortantes de toda. La bienaventuranza nos asegura que quienes sufren persecución por causa de la justicia hallarán consuelo y plenitud en la cercanía de Dios. No se trata únicamente de soportar el sufrimiento, sino de hacerlo con la expectativa de una recompensa celestial. Esta perspectiva nos otorga la fuerza para perseverar y nos recuerda que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Así que, ser perseguidos por la justicia constituye un desafío, pero también es una ocasión de evidenciar nuestro compromiso con los principios divinos y de experimentar la cercanía de Dios de modo hondo. Es un llamamiento a vivir con valentía y fidelidad, sabiendo que nuestro sufrimiento no resulta vano. Te hayas dispuesto para aceptar este desafío y vivir de acuerdo con la justicia de Dios, incluso cuando enfrentes oposición, porque en esa persecución hallamos la promesa de una recompensa eterna y la certeza de que el reino de los cielos nos pertenece. Decimos sal y luz del mundo. Imagina que Jesús te está hablando directamente, expresándote: tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Estas palabras no únicamente son inspiradoras, sino que conllevan una responsabilidad enorme. Jesús nos está convocando a poseer un impacto en nuestra sociedad, a convertirnos en agentes de cambio que refracten la gloria de Dios en todo lo que realizamos. Desglosemos lo que realmente implica ser la sal y la luz del mundo. Primero, reflexionemos en la sal. En tiempos antiguos, la sal era esencial, no únicamente para dar sabor a los alimentos, sino también para preservarlos de la corrupción. Así es como Jesús nos contempla, como quienes deben preservar la bondad y la moral en el mundo. En un entorno donde la corrupción y el mal parecen prevalecer, tú y yo estamos convocados a ser ese agente preservador. Cada vez que conservamos nuestra integridad, que actuamos con justicia, estamos siendo esa sal que el mundo requiere. No constituye una tarea fácil, pero es una a la que Jesús nos convoca con urgencia. Además de preservar, la sal también sazona. Reflexiona en cómo una pizca de sal puede transformar completamente el sabor de una comida. De la misma manera, nuestras existencias están destinadas a agregar un sabor espiritual positivo a la sociedad. Esto implica vivir de modo que los demás divisen algo diferente en nosotros, algo que los atraiga hacia Dios. Es ser ese amigo que siempre posee una palabra de aliento, ese colega que labora con excelencia y ética, ese vecino que siempre está dispuesto a ayudar. Al hacerlo, estamos cumpliendo nuestro propósito como la sal de la tierra. Ahora, consideremos la luz. La luz posee el poder de disipar la oscuridad y revelar lo que está oculto. Cuando Jesús expresa que somos la luz del mundo, nos está convocando a evidenciar el sendero hacia la verdad y la vida. Habitamos un universo colmado de oscuridad moral y espiritual. Tú y yo, como creyentes, poseemos la misión de iluminar esa oscuridad con la verdad del Evangelio. Esto no significa que debamos ser perfectos, sino que debemos vivir de modo auténtico, reflejando la luz de Cristo en nuestras acciones cotidianas. El contraste entre la luz y la oscuridad es poderoso. En medio de la corrupción y la injusticia,
Estamos convocados a ser una opción luminosa fundamentada en los principios divinos. Es fácil conformarse con los valores del mundo, pero Jesús nos advierte sobre la pérdida de sabor de la sal. Si perdemos nuestra autenticidad espiritual, debemos mantenernos frescos y eficaces en nuestro testimonio, evitando la conformidad y viviendo con integridad. Ser sal y luz también implica una influencia positiva. Nuestras acciones y nuestro testimonio poseen el poder de impactar nuestro entorno de modo significativo. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, influimos en quienes nos rodean, fomentando una cultura de afecto, justicia y ternura. Somos agentes de cambio convocados a transformar nuestra sociedad para que se alinee más con los valores del reino de Dios. En Jesús nos convoca a ser sal y luz, no únicamente de modo individual, sino también colectiva. Como comunidad de fieles, nuestro impacto se magnifica. Juntos podemos marcar una diferencia significativa en nuestra cultura y sociedad. Es en la unión y en el trabajo conjunto donde realmente podemos divisar cambios hondos y perdurables. En consecuencia, ser sal y luz constituye un llamamiento a vivir de modo intencional y auténtico. Es un llamado a preservar la bondad, a sazonar la vida de los demás con el afecto de Dios, a iluminar la oscuridad con la verdad del Evangelio y a influir positivamente en nuestro entorno. Es una tarea grande, pero no nos hallamos solos. Poseemos a Dios con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos cada paso del camino. Así que, ¿cómo puedes ser sal y luz hoy? ¿Cómo puedes refractar la gloria de Dios en tus acciones y palabra? Reflexiona en las pequeñas cosas. Una palabra amable, un acto de justicia, una elección ética. Cada una de estas acciones, aunque parezcan pequeñas, posee el poder de realizar una gran diferencia. Porque cuando vivimos como sal y luz, estamos cumpliendo nuestro propósito divino y transportando un fragmento del cielo a la tierra. 11º cumplimiento de la ley. Jesús expresó algo realmente revolucionario. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Esto resulta crucial porque subraya la importancia de vivir conforme a los principios divinos que Dios instauró desde el principio. La ley mosaica no constituía únicamente un conjunto de reglas, sino una guía para vivir en armonía con Dios y con los demás. Jesús no vino a desechar esta guía, sino a completarla, a conducirla a su máximo propósito. Cumplir la ley excede meramente seguir reglas al pie de la letra. Se trata de comprender y llevar a cabo los designios divinos detrás de cada mandamiento. La ley no constituye un fin en sí misma, sino un medio para revelar la integridad y la eternidad de los principios divinos. Cuando Jesús habla de cumplir la ley, nos está convocando a una transformación interior. No se trata únicamente de la observancia externa, sino de mudar nuestro corazón y nuestras motivaciones internas para alinearlas con la voluntad de Dios. Hay una continuidad hermosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que Jesús enfatiza. Él no vino a contradecir a los profetas o a deshacerse de la ley, sino a evidenciar cómo todo lo que se escribió antes de su venida apuntaba hacia Él. Esta armonía con la revelación divina previa nos auxilia a divisar la Biblia como un todo coherente, donde cada parte posee un propósito y contribuye a nuestra comprensión de quién es Dios y cómo anhela que vivamos. La vida de Jesús constituye el ejemplo idóneo de cómo cumplir la ley. Él vivió en completa armonía con la voluntad divina, obedeciendo cada mandamiento de Dios con perfección. Pero más que eso, Jesús evidenció que la ley es un reflejo del carácter de Dios, y al vivir conforme a ella estamos reflejando a Dios en nuestras propias existencias. Su obediencia no era únicamente externa, era una expresión de su afecto hondo y genuino hacia el Padre y hacia la humanidad. Mediante su muerte y resurrección, Jesús cumplió los requisitos de la ley, proporcionando la base
para nuestra justificación y reconciliación con Dios. Esto no significa que la ley se torne irrelevante, sino que ahora la comprendemos mediante el lente del afecto y el favor de Cristo. La ley nos evidencia nuestra necesidad de un Salvador, y Jesús es ese Salvador que satisface todas las demandas de la justicia divina. Jesús también recalca que la observancia de la ley debe estar guiada por un afecto genuino a Dios y al prójimo. No se trata únicamente de conformidad externa, sino de procurar la justicia en cada aspecto de nuestras existencias. Jesús desafía las interpretaciones legalistas de su tiempo, llamándonos a un entendimiento más hondo de los designios divinos detrás de cada mandamiento. Nos convoca a divisar más allá de la letra de la ley y a captar su espíritu, que es el afecto y la justicia. Una de las cosas más poderosas que Jesús realiza es ajustar el énfasis de la ley, destacando la importancia de la clemencia sobre el sacrificio. Él nos enseña que el valor del afecto, incluso hacia los adversarios, es fundamental. Esta enseñanza honda y significativa nos desafía a vivir, de modo que refracte el corazón de Dios en cada interacción, en cada elección y en cada acción. La clemencia y el afecto se convierten en los pilares sobre los cuales se edifica una vida que cumple verdaderamente la ley de Dios. Duodécimo. Enseñanza sobre la ira. Imagina que estás escuchando a Jesús expresar: habéis oído que se dijo a los antiguos, no, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí, Jesús no únicamente está hablando del acto externo del asesinato, sino que va directamente a la raíz de la ira. Nos está enseñando que la ira sin causa es tan destructiva espiritualmente como el asesinato mismo. Es como si estuviera expresando que nuestros pensamientos y emociones son tan importantes como nuestras acciones. La reconciliación es otro tema que Jesús aborda con urgencia. Nos expresa que si estamos a punto de presentar una ofrenda en el altar y recordamos que alguien posee algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda y primero reconciliarnos con esa persona. La armonía en nuestras relaciones resulta crucial antes de presentarnos ante Dios. Es como si Jesús estuviera subrayando que la paz con los demás es un reflejo de nuestra paz con Dios. No podemos ignorar nuestros conflictos y simplemente pretender que todo está bien con Dios. Requerimos hacer las paces y procurar la reconciliación activamente. Jesús también nos advierte contra el juicio precipitado. Nos expresa que antes de señalar la falta en otros, debemos examinar nuestras propias existencias. Es la famosa enseñanza de la paja y la viga. Frecuentemente somos rápidos para juzgar a los demás, pero lentos para divisar nuestras propias fallas. Jesús nos convoca a la modestia y a la autocrítica. Nos convoca a reflexionar sobre nuestras propias existencias y a ser más tolerantes y menos críticos con los demás. Este enfoque nos conduce a una vida más pacífica y menos conflictiva. Hablando de paz, Jesús proclama: dichosos los pacificadores. No únicamente nos convoca a eludir el conflicto, sino a laborar activamente por la paz y la armonía. Ser pacificador constituye un llamamiento a ser agente de cambio, alguien que procura soluciones y edifica puentes en lugar de muros. Es un trabajo constante y activo que requiere paciencia, afecto y dedicación. El perdón incondicional constituye una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Nos expresa que debemos perdonar no únicamente una vez, sino 70 veces. 7. Este perdón incondicional refracta el perdón que hemos recibido de Dios. Es un recordatorio de que todos somos susceptibles de cometer errores y requerimos el favor de Dios en perdonar a los demás. No resulta fácil, pero es esencial para vivir en la paz y la libertad que Dios anhela para nosotros. Jesús también aconseja resolver los conflictos rápidamente. Nos expresa que debemos hacer las paces con nuestro adversario mientras estamos
en el sendero con Él, para evitar que el conflicto se agrave. Es un llamamiento a la prontitud en la reconciliación, a no permitir que las cosas se pudran o se intensifiquen. Abordar los problemas de inmediato puede prevenir muchas heridas y malentendidos. El control de los pensamientos es otro punto crucial. Jesús destaca que los malos pensamientos, incluido la ira sin causa, son igualmente problemáticos. No podemos simplemente ignorar nuestros pensamientos y esperar que no afecten nuestras acciones. Requerimos abordar estos pensamientos y consentir que Dios los transforme. Es un trabajo interno que posee un impacto externo significativo. Amar a los adversarios y orar por quienes nos persiguen constituye una de las enseñanzas más radicales de Jesús. Nos desafía a ir más allá de nuestras respuestas naturales y a evidenciar afecto incluso a quienes nos causan daño. Es una forma de romper el ciclo de odio y violencia y evidenciar el afecto transformador de Dios en Jesús. También advierte sobre el peligro de expresar desprecio o emplear términos insultantes hacia otros. Nos convoca a respetar y considerar a todos, independientemente de nuestras diferencias. Las palabras poseen poder y debemos usarlas para edificar y no para destruir. La vida de Jesús constituye el modelo idóneo de cómo enfrentar la ira y la oposición con afecto y perdón. Incluso en la crucifixión, Jesús perdonó a sus verdugos y evidenció un afecto incondicional. Nos enseña a hacer lo mismo, a responder con elegancia, en lugar de ira. La oración juega un papel crucial en todo esto. Jesús nos enseña a llevar nuestras cargas emocionales a Dios, consintiendo que Él transforme nuestros corazones y situaciones. La oración no únicamente nos conecta con Dios, sino que también nos auxilia a liberar la ira y hallar paz. Finalmente, antes de su ascensión, Jesús promete enviar al Espíritu Santo como ayuda y consuelo. El Espíritu Santo nos capacita para manejar la ira y otras emociones de modo adecuado. No nos hallamos solos en esta travesía. Poseemos la ayuda divina para guiarnos y fortalecernos. 13º en enseñanza sobre el adulterio. En el corazón observa que Jesús, en su Sermón del Monte, toca un tema que va directo al corazón, el adulterio. Pero no únicamente habla del acto en sí, sino de lo que sucede dentro de nosotros. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús nos está expresando que la pureza no es únicamente de acciones externas, sino también de nuestros pensamientos y deseos internos. Nos convoca a una integridad que abarca todo nuestro ser, desde lo que hacemos hasta lo que pensamos y sentimos. El adulterio, conforme a Jesús, no comienza con una acción física, comienza en el corazón, en los pensamientos y deseos que dejamos crecer sin control. Es ahí donde la falta echa raíces. Jesús anhela que comprendamos que el problema no es únicamente lo que hacemos, sino lo que consentimos que ocurra en nuestra mente y corazón. Nos convoca a una transformación interna, a cambiar desde adentro, para que nuestras acciones refracten esa pureza. Y aquí es donde nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestros propios pensamientos y deseos. No podemos justificar la falta diciendo que fuimos tentados. La tentación constituye una ocasión para ejercer autocontrol y procurar la pureza. Jesús nos está convocando a ser dueños de nuestros pensamientos, a no permitir que el deseo lujurioso tome el control. Nos expresa que el deseo en sí mismo, cuando se alimenta y se deja crecer, es tan serio como el acto de adulterio. La seriedad de esta falta es clara en Jesús. Equipara el deseo lujurioso con el adulterio mismo. Esto subraya la importancia de mantener nuestros corazones y mentes puros, pero no nos deja sin esperanza. Brinda una solución mediante el arrepentimiento y la transformación interna, que son posibles por su obra redentora. Nos convoca a acudir a Él con nuestros fallos, a recibir su favor y a consentir que transforme nuestro corazón. Para evitar caer en la tentación,
Jesús aconseja tomar medidas radicales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Claro, no está hablando literalmente, pero nos está expresando que debemos ser serios y decididos en mantenernos alejados de situaciones que puedan conducirnos a la falta. La pureza es tan importante que vale la pena realizar sacrificios para mantenerla. Jesús también desafía las normas culturales de su época al convocar tanto a hombres como a mujeres a guardar sus corazones y vivir en pureza. En una cultura donde frecuentemente se excusaba a los hombres por sus deseos, Jesús instaura un estándar elevado para todos. Nos convoca a una igualdad de responsabilidad en la pureza y la santidad. Critica duramente una religiosidad externa que oculta la impureza interna. No se trata únicamente de parecer puros, sino de serlo de verdad. Jesús nos convoca a una fe genuina que transforma el corazón y se refracta en acciones consistentes con la pureza. Nos convoca a abandonar la hipocresía y vivir una vida auténtica y santa. Y aquí es donde el favor y el perdón divino son cruciales. Todos fallamos. Todos luchamos con pensamientos y deseos impuros. Jesús destaca la necesidad del favor y el perdón para la transformación interna y la vida en santidad. No podemos hacerlo solos. Requerimos la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo para vivir en pureza. Jesús procura prevenir la falta en todas sus formas al abordar su raíz en el corazón. No únicamente nos expresa qué no hacer, sino que nos evidencia cómo vivir una vida transformada mediante su obra. Nos evidencia que la pureza es posible. Nos convoca a una vida de santidad, reflejando la pureza y la santidad de Dios, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? Primero, reconociendo la importancia de nuestros pensamientos y deseos. Segundo, procurando la transformación interna mediante Cristo. Tercero, tomando medidas serias para evitar la tentación. Y finalmente, viviendo una vida de integridad y pureza, no únicamente en lo que hacemos, sino en lo que pensamos y sentimos, porque al final, Jesús nos convoca a ser puros de corazón para que nuestras existencias refracten su santidad y su afecto en todo lo que somos y hacemos. 14 en juramentos y la honestidad. Cuando Jesús habla sobre los juramentos, nos está brindando una lección honda sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Nos expresa que no requerimos jurar por el cielo, la tierra o nuestra propia cabeza para ser creíble. Lo que realmente importa es que nuestras palabras sean sinceras y auténticas en todas las circunstancias. Reflexiona en cuántas veces sentimos la necesidad de respaldar nuestras promesas con grandes juramentos. Jesús nos está expresando que eso no es necesario. Si vivimos con integridad, nuestra credibilidad debería fundamentarse en la sinceridad de nuestras palabras, no en grandilocuentes promesas. En los tiempos de Jesús, era común que la gente realizara juramentos para reforzar la verdad de sus palabras. Pero Jesús va más allá y nos convoca a una vida de tal honestidad que nuestras palabras, por sí solas, sean suficientes. Nos desafía a evitar los juramentos manipulativos, aquellos que se usan para engañar o brindar una apariencia de santidad. La verdadera integridad no requiere adornos. Si expresamos sí o no, eso debería ser suficiente. La claridad y la verdad en nuestras palabras son más valiosas que cualquier juramento. Jesús también critica la práctica de emplear juramentos para aparentar santidad o credibilidad. No se trata únicamente de lo que decimos, sino de vivir, de modo que nuestras acciones respalden nuestras palabras. Imagina un mundo donde todos vivieran así. Las relaciones serían mucho más saludables, fundamentadas en la confianza mutua y la autenticidad. No habría necesidad de juramentos adicionales, porque todos sabríamos que podemos confiar en la palabra del otro. La enseñanza de Jesús sobre los juramentos
también nos convoca a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ante Dios. Al realizar un juramento constituye una promesa hecha directamente a Dios, y debemos cumplirla con seriedad. Pero más allá de los juramentos formales, nuestra vida cotidiana debería refractar un compromiso genuino con la verdad y la integridad. Cada palabra que decimos, cada promesa que realizamos, constituye una ocasión para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Cuando Jesús nos expresa que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, nos está recordando nuestra limitada capacidad para controlar el futuro. No podemos garantizar nuestras promesas con algo tan grandioso porque no poseemos ese poder. En lugar de depender de juramentos grandilocuentes, debemos depender de la sinceridad y la integridad de nuestras palabras. Esto nos convoca a una modestia honda, reconociendo nuestras limitaciones y confiando en Dios. En un mundo donde las palabras frecuentemente se manipulan y distorsionan, la enseñanza de Jesús nos convoca a ser un contraste. Nos convoca a ser personas cuya palabra sea confiable, sin necesidad de adornos o juramentos adicionales. Esto no únicamente fortalece nuestras relaciones interpersonales, sino que también refracta la autenticidad y credibilidad de nuestra fe. Cuando nuestras palabras y acciones son coherentes, evidenciamos al mundo una imagen verdadera de lo que implica seguir a Jesús. El valor de la verdad en el reino de Dios no puede ser subestimado. Jesús nos enseña que la honestidad intrínseca de nuestras palabras es fundamental. No requerimos jurar innecesariamente si vivimos una vida de integridad. Esto no únicamente nos libera de la hipocresía, sino que también fomenta una comunidad más fuerte y confiable. Cuando vivimos con integridad, edificamos una reputación de honestidad que fortalece las relaciones y fomenta la confianza. Jesús también nos recuerda que la integridad en nuestras palabras posee un impacto directo en nuestras relaciones interpersonales. Fomenta relaciones saludables, fundamentadas en la confianza mutua y la autenticidad. Cuando podemos confiar en las palabras de los demás, nuestras interacciones se vuelven más genuinas y significativas. Esto fortalece no únicamente nuestras relaciones personales, sino también nuestra comunidad en general. En resumen, Jesús nos convoca a una vida de honestidad y sinceridad, donde nuestras palabras sean suficientes, sin la necesidad de juramentos grandilocuentes. Nos convoca a vivir con integridad en todas las áreas de nuestra vida, edificando una reputación de verdad y confiabilidad. Al hacerlo, no únicamente reflejamos el carácter de Dios, sino que también fortalecemos nuestras relaciones y fomentamos una comunidad fundamentada en la confianza y la autenticidad. ¿Te hayas dispuesto para aceptar este desafío y vivir una vida de integridad y honestidad? Porque en esa vida hallamos la verdadera libertad y el reflejo del reino de Dios en nuestra vida cotidiana. 15. Resistencia al mal y afecto a los adversarios. La enseñanza de Jesús sobre amar a los adversarios nos desafía de modo increíble cuando nos expresa a amad a vuestros enemigos. Reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces hemos sentido rencor, ira o deseos de venganza contra quienes nos han causado daño? Sin embargo, Jesús rompe con todas las normas culturales al enseñarnos que debemos amar a nuestros adversarios, no únicamente amar a quienes nos aman, lo cual resulta fácil, sino amar a quienes nos persiguen y nos causan mal. Este afecto trasciende la reciprocidad limitada del afecto humano y nos convoca a una vida de afecto incondicional. Jesús no se detiene ahí. En Mateo 5, versículo 44, nos instruye a orar por quienes nos persiguen. Este es un acto que subvierte completamente la respuesta natural de retaliación. En lugar de devolver mal por mal, Jesús nos convoca a orar, a poner a esos individuos en manos de Dios y a desear su bienestar. Orar por nuestros adversarios no únicamente transforma nuestra actitud hacia ellos, sino que también abre la puerta a la obra de Dios en sus vidas y en las nuestras.
Superar el mal con el bien es otra enseñanza radical de Jesús. Nos convoca a responder a la hostilidad con ternura, a la maldad con bondad. Es una propuesta que procura transformar la hostilidad en algo positivo. Imagina el poder de esta transformación: a un adversario convertido en amigo, un acto de maldad desarmado por un acto de bondad. Esta clase de afecto no es natural para nosotros, pero es precisamente lo que nos distingue como seguidores de Jesús. Refracta la naturaleza divina de un afecto que no realiza distinciones fundamentadas en la bondad percibida. Amar a nuestros adversarios no únicamente posee un impacto personal, sino también social. La resistencia al mal mediante el afecto no procura únicamente la reconciliación personal, sino que contribuye a la sanidad interior y a la restauración espiritual. Cuando elegimos amar, en lugar de odiar, estamos sanando nuestras propias almas y fomentando un ambiente de paz y reconciliación en nuestras comunidades. Esta clase de afecto posee el poder de transformar sociedades enteras. La enseñanza de Jesús sobre amar a los adversarios es radicalmente contracultural. Desafía la ética convencional que nos expresa que debemos devolver mal por mal, ojo por ojo. Jesús nos evidencia un sendero diferente, un sendero de afecto y perdón que requiere una transformación honda en nuestra manera de pensar y actuar. Esta transformación no únicamente afecta nuestras relaciones personales, sino que también posee un impacto hondo en la forma en que la sociedad responde al mal y a la injusticia. El mismo Jesús constituye el ejemplo supremo de favor, al amar incluso a quienes lo crucificaron. Al pedir perdón por ellos mientras sufría en la cruz, Jesús instaura el estándar máximo del favor divino. Este es el afecto que Él nos convoca a imitar. Es un afecto que no conoce límites, que no se rinde ante la hostilidad y que siempre procura el bienestar del otro, incluso a costa del propio sufrimiento. La enseñanza de Jesús también procura la reconciliación en lugar del conflicto. Amar a nuestros adversarios rompe el ciclo de violencia y odio que perpetúa el conflicto. En lugar de alimentar el resentimiento, procuramos la reconciliación y la paz. Este enfoque no únicamente beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos libera de la carga del odio y la amargura. Jesús nos convoca a una comprensión honda del prójimo. Nos convoca a divisar más allá de las acciones hostiles y a reconocer la humanidad y las necesidades de quienes consideramos adversarios. Cada persona, independientemente de sus acciones, es alguien a quien Dios ama y por quien Cristo murió. Este reconocimiento nos auxilia a divisar a nuestros adversarios con ojos de ternura y a procurar su bienestar. La resistencia al mal mediante el afecto también contribuye a nuestra sanidad interior. Cuando elegimos amar en lugar de odiar, contrarrestamos la amargura y el resentimiento que pueden corroer nuestra alma. El afecto nos libera y nos permite vivir en paz, no únicamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Finalmente, el favor divino es lo que capacita este afecto. No podemos amar a nuestros adversarios por nuestras propias fuerzas. Requerimos el favor de Dios que nos transforma y nos capacita para amar de modo sobrenatural. Este favor nos permite divisar a nuestros adversarios como Dios los divisa y nos otorga la fuerza para amarlos, orar por ellos y procurar su bienestar. Así que, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida? Reflexiona en alguien que te haya causado daño. En lugar de alimentar el rencor, comienza a orar por esa persona. Solicita a Dios que te otorgue el favor para amar y la fuerza para perdonar. Y recuerda, cada acto de afecto, por pequeño que sea, posee el poder de transformar no únicamente tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Porque en el afecto a nuestros adversarios, reflejamos el afecto incondicional de Dios y vivimos según los principios del reino de Dios. En conclusión, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte constituyen un tesoro de sabiduría y guía espiritual. Cada bienaventuranza y cada instrucción nos convoca a una vida de mayo,
era integridad, ternura y afecto. Jesús no únicamente nos convoca a seguir un conjunto de reglas, sino a transformar nuestro corazón y nuestra mente para vivir en consonancia con los valores del reino de Dios. Reflexiona sobre cómo estas enseñanzas pueden cambiar tu perspectiva y tu vida cotidiana. Considera la modestia, la clemencia, la transparencia interior y el afecto hacia los adversarios como senderos hacia una vida más plena y significativa. Al aplicar estos principios, no únicamente transformas tu vida, sino que también influencias positivamente a quienes te rodean. Si este mensaje resonó contigo, te convoco a profundizar más en estas enseñanzas y a compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que te inspire y guíe en tu caminar espiritual. Comenta abajo tus reflexiones y cómo estas enseñanzas están impactando tu vida. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y crecimiento en la fe. Si has llegado hasta el final de este mensaje, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue procurando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Estoy más cerca de Dios para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este sendero de fe con nosotros.